la excandidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó al Ministerio Público que se abra el teléfono de Janet Talavera, directora de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que se determine la veracidad de las declaraciones de Jaime Villanueva. No es pues la matanza de los penales contra Alan García, no es la toma de la residencia de la Embajada de Japón, no son los juicios contra la Papa, es contra Keiko. Y es contra Keiko por fondos que le dan la gente de Odebrecht o terceros para financiar 2 o 3 de sus campañas, en este caso son 2, en donde pierde el famoso caso Cócteles. Y ella pierde la campaña. Entonces ella no termina de concretar un gobierno y no ha firmado contratos con Odebrecht como ejecutor. Esa es básicamente la particularidad. Se ha pasado con el APRA, se ha pasado con Toledo, se ha pasado con Kuczynski, se ha pasado con Vizcarra. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque el lunes 1 de julio inicia el juicio oral por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, porque cometieron la estupidez de decir que habían financiado una campaña con almuercitos y con coctelitos, cuando todo el mundo sabe que eso es imposible, por eso se llama caso Cócteles, ¿ya? Y una campaña cuesta un infierno de dinero. Entonces, acá hay 17 millones de dólares que supuestamente han lavado, en donde podría haber puesto plata Odebrecht, estoy hablando en condicional porque eso es lo que se va a aprobar en el juicio, empresarios peruanos como Dionisio Romero Pauletti, que es el hijo de Dionisio Romero, el famoso zorro, Enrique Gubens Bobet y otros, para financiar las campañas presidenciales de 2015 y 2016. Las dos las pierde. La pena para Keiko sería 30 años de cárcel. ¿Cuál es la particularidad? Hay más de 1.500 testigos. Esta es una acusación que ha durado años en desarrollarse, miren las campañas, y que ha sido muy imperfecta. Pero ¿cuál es el tema? Y acá sí centro el tema para que se pueda conversar tanto con Catherine Ampuero como con Hugo Guerra. Belabarba prácticamente ha prometido una rápida condena. Ha dicho en 6 meses vamos a tener una condena. Y es complicadísimo que un fiscal pueda asegurar eso, habida cuenta de la inmensidad del caso, aunque si se sabe, o se presume, se podría fulminar porque la plata no era negra. Digamos que Odebrecht dice la plata no era negra, era plata legítima y supuestamente eso hace que el caso de lavado de activos sería una tontería y todos estos empresarios tenían plata de sobra para responder con respecto al origen de esos fondos. Pero el día lunes comienza un viacrucis, una moledora de carne para Keiko. He hecho toda esa cháchara porque el común, buenas noches Catherine, buenas noches. Encantado, sí. Mire el caso Cócteles de acasito nomás. Esto tiene un correlato, el caso Cócteles desde el año 2011, pero la bronca del fujimorismo tiene pues más de 20 años. Entonces, te ruego por favor comenzar con la jurisconsulta a Catherine Ampuero. ¿Qué tan complicado es este caso, habida cuenta de la cantidad de correcciones, Catherine, que ha tenido? La cantidad de 1.500 testigos y fojas y folios, 13.000 y no sé cuántas páginas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué espectáculo vamos a ver nosotros desde el lunes? Bueno, yo creo que continúa la serie de Netflix, ¿no? Porque eso es una serie de Netflix. Nunca he visto un caso, ¿no?, penal en donde se le devuelva tantas veces una acusación a un fiscal para que haga correcciones. O sea, la cantidad de veces que se le ha devuelto al fiscal José Domingo Pérez la acusación de este caso demuestra pues de que no estaba bien hecha. Yeah. Yo creo que el juez ya de pena le terminaba devolviéndole tantas veces porque ahí ya tenía que haber puesto un tope, ¿no? Pero bueno, finalmente le concedió tantas veces para que pueda subsanar, ¿cierto?, esta acusación. Ahora, más allá de la cantidad de medios probatorios que ha solicitado el Ministerio Público y que han sido admitidos y que se van a actuar en esta etapa de juicio oral, que es la más importante y el cual va a concluir con una sentencia, el gran reto que va a tener la Fiscalía si quiere una sentencia condenatoria, de acuerdo a lo que ha señalado el fiscal Vela, es demostrar, 1, que el dinero era de procedencia ilícita. Negro. Y 2, que Keiko Fujimori y las personas que están siendo acusadas conjuntamente con ella tenían conocimiento de la procedencia ilícita de este dinero. Esos son los 2 grandes retos que va a tener el Ministerio Público. Y no olvidemos que tanto Odebrecht como persona jurídica, como todas las personas que trabajaron dentro de Odebrecht y principalmente Barata, no han sido condenados por este hecho. O sea, ellos hablan, sí, di aportes a Keiko, di a PPK, di a Susana Villarán, etcétera, pero no reconocen eso como un hecho ilícito. Y la Fiscalía tampoco los ha condenado por ello. Solamente los ha condenado por delito de colusión y por haber pagado coimas en 4 obras. Esa es la única condena que tiene Odebrecht y sus funcionarios por la colaboración. Pero además, para concluir con la parte legal y entrar al análisis político de Hugo. Ok, es dinero negro, recibe el dinero,
falsea ingresos, porque todos estos que decían que aportaban con cócteles o los empresarios que daban plata, porque ustedes dirán que tiene que ver Dionisio Romero, Pauletti, con Enrique Gómez y todos los demás, porque también ponían plata en la campaña. Claro. Entonces dice que utilizaron fondos para la campaña, gastaron X cantidad de plata, se quedaron con dinero, lo convirtieron en casas, en acciones, en valores, en títulos, ¿sabes qué? Pero hasta ahora lo que no me queda claro es cuál fue la devolución a Odebrecht, porque el lavado es dinero negro, tú haces acto de conversión y se lo devuelves ¿en qué? En un contrato, en una obra, en una ley. ¿Cuál habría sido el beneficio de Odebrecht de dar una presunta coima? Porque no ganó pues Keiko las elecciones. Esa parte nunca la he entendido. ¿La has entendido tú? ¿Qué devuelve Keiko? En realidad ahí no hay devolución, porque ellos estaban pensando en una devolución a futuro si es que ella ganaba las elecciones, como en el caso de Susana Villarán, pero ahí estaríamos hablando de un delito de cohecho prácticamente, un cohecho, o sea, doy una coima para recibir luego la contraprestación que va a ser en obras. En el caso de Keiko Fujimori se habría visto frustrado este proyecto, en todo caso que tenían, porque ella nunca llegó a ser, pues nunca llegó a ganar las elecciones, nunca llegó a ser presidenta, ¿no es cierto? Y es por eso que solamente a ella, por ejemplo, le están condenando solo por lavado de activos, porque el lavado de activos lo puede cometer cualquier persona, ¿no es cierto? Sea o no funcionario público. En cambio, los otros personajes que sí llegaron a recibir esos aportes de campaña y llegaron a ganar las elecciones, caso Yantumala, caso Susana Villarán, además de lavado de activos, están siendo investigados o acusados por delito de corrupción de funcionarios. En el 2011, el cohecho. En 2011 Keiko no era funcionaria pública, en el 2016 sí, porque era congresista. Pero a ver, Hugo, tú ya sé que tú eres abogado, pero la visión política, yo creo que esto es más un juicio político que un tema pues legal, porque si se cae la teoría de la plata negra, no hay lavado, vamos a nuestra casa y murió la flor. Solamente para puntualizar lo de la plata negra, no puede haber lavado de activos porque ya en Brasil se cayó el caso Lava Jato. No había caja 2, por lo tanto no había plata de origen ilícito. En todo caso, hay disposiciones generosas de parte de Odebrecht como de otros aportantes. Y lo del cohecho es bien relativo. Ahora, esta es la última oportunidad que tienen, no sé si la última, pero una de las últimas oportunidades que tienen los caviares encabezados por Bela Barba para sacar la cabeza del hoyo en el que están. Porque el ofrecimiento que acaba de hacer de que va a haber una condena rápida o condenas, ¿cuál es plural, o ¿no? condenas rápidas se da en una coyuntura bien especial en el que el Ministerio Público está a punto de ser reorganizado o intervenido. Se da en el momento en que ya se ha cerrado el circuito de toda la corrupción con la DIVIAC y cuando se está además haciendo el papel ridículo y dramático del propio Bela Vargas de salir a convertirse de fiscal en abogado de Susana Villarán. Con un recuteco más para ponernos culinarios, ya que el día de hoy ha sido el día del ceviche. Si a Keiko la condenasen antes del periodo eleccionario del año 2026, que supuestamente, hasta el momento todo el mundo habla y hay 1000 candidatos, pero la realidad es que las presidentas siguen siendo presidentas y no hay elecciones adelantadas. Pero si a Keiko la condenasen en primera instancia, ya no podía ser candidata. Claro. Entonces, ¿en un año sí tienen tiempo para condenar a Catherine o este juicio va a demorar más? Mira, con la experiencia que tengo por la cantidad de investigados que existen aquí, por la cantidad de los medios probatorios a actuarse, este año, conforme dijo Rafael Vela, no va a haber sentencia. Él dice que sí, pero yo le digo que no va a haber sentencia. Pero en un año, o sea, en 6 meses más, para julio del próximo año. Dependiendo de la sala. Y esta sala, entiendo, no es exclusiva para ver los casos Lava Jato. Correcto. Pero si es que se convertiría en una sala exclusiva para ver solamente este tipo de procesos y ahí que haya una intención, sí puede, ahora bien, digamos al 2025, ¿no? En sumatoria, está pendiente de análisis y de investigación fiscal un hecho que ha trascendido de que este señor Bela Barba y José Domingo Pérez habrían tenido determinados pactos con padrajos, idas y vueltas, con Gorriti y compañía para impedir que Keiko sea presidente del Perú, para complicarla judicialmente y para perjudicarla fiscalmente en medio de una campaña. Eso está pendiente de investigación. Entonces, esto es un nuevo elemento, porque como esa investigación supuestamente se va a hacer durante el juicio, le quita legitimidad a Bela Barba y a José Domingo Pérez, porque serían pues unos acusadores con una intencionalidad política. Digo esto porque la abogada de Keiko, se me hace cada día me parece más las argumentaciones de Nakazaki. Pero el punto es que ahora la derivada se pone más compleja porque ya Keiko ha dado un comunicado diciendo que deslacren el famoso teléfono en donde supuestamente está la prueba del comparado entre José Domingo Bela Barba
y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor famoso Salas Arenas, en la medida que había una mujer del medio, una siempre guapa, buen gusto el del señor de la barba, su chochera, su waiki, su amiga, la señora Janet Talavera. Entonces dice, ahí está el quid pro quo. Lo ha dicho simplemente Villanueva. Ante eso, Keiko se ha agarrado y ha expresado lo siguiente el día de hoy. Veamos. Las declaraciones de Jaime Villanueva sobre las interferencias del fiscal Rafael Vela en las elecciones del 2021 son muy graves. Yo me he ratificado en lo que ya señalé. Bueno, si la Fiscalía quisiera, podría encontrar ahí las pruebas, porque ya estamos hablando de pruebas. Muchas veces dicen que yo miento, pero en ese celular están las pruebas de la coordinación que el señor Vela habría mantenido con la señora Talavera, básicamente para impedir que la señora Fujimori sea la ganadora de las... Si sumamos a esto las declaraciones de Villaverde y Marrufo, además del adelanto inexplicable de la acusación en mi contra del fiscal Pérez a unos días de la primera vuelta, vemos que todo encaja claramente en una ilegal interferencia política de estos fiscales. Por eso es que solicito se abra frente a la justicia y la opinión pública el teléfono de Janet Talavera del Jurado Nacional de Elecciones, que tendría las pruebas de la participación directa de Vela en favor de Pedro Castillo. Si mostramos esas pruebas, confirmaremos finalmente, sin ninguna duda, el rol abusivo, político e ilegal de estos fiscales. Pero espérate, estoy tratando, yo sé que ustedes ya saben, ¿ya? Pero en el proceso del 2011 y en el 2016, que es ese caso Cauteles, no entra a jugar Castillo, pues Castillo recién ahorita. Lo que probaría esto es que hay una intencionalidad política, como dicen, permanente y continua de estos señores de hundir a Keiko. ¿Correcto? Correcto. Pero en este caso, que es lo que se va a ver el lunes, no tiene vela en el entierro el tema del celular de la señora. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema acá central? Yo considero que no hay dinero negro, ¿correcto? Se excedieron los límites. Se falsearon cócteles, aportes de gente que no tenía, fantasmas, lo que tú quieras. Se enriquecieron, ya, ponle que sobró un montón de plata, que se compraron casas, que hicieron todo. Pero esa parte no la han probado. Ellos insisten en que ella tendría que haber realizado acto de conversión para darle no sé qué cosa a Odebrecht. Una ley, una licitación. Pero eso no pasó. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado como consecuencia de esto? El día de hoy... Yo detesto leer así, ¿qué me queda? Ha hecho un comunicado el Jurado Nacional de Elecciones. Lo voy a tener que leer todo porque es bien extenso, pero lo de Keiko, que he hecho ese paso. ¿Por qué Keiko no puede tener, por Dios santo, una conferencia de prensa? ¿Por qué todavía tiene que leer un papelito? ¿No es mejor que salga y que explique? Ella no tiene capacidad de, ¿no es cierto?, de soportar preguntas y de vuelta y lee su papelito, pero en fin. Pronunciamiento de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que es rara, ¿no? Debería ser la institución del Jurado Nacional de Elecciones, o el jurado, porque es una serie de salas, son varias vocales. Dice, hoy por la noche, la ex candidata presidencial de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 se ha pronunciado a través de la red social X, en términos que agravian al Jurado Nacional de Elecciones y señalando que Jaime Villanueva me ha imputado coordinar a través de la señora Janet Talavera decisiones que le corresponden al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En tal sentido, refiere la señora ex candidata interferencias del señor fiscal Vela Barba para impedirle que obtenga el triunfo electoral. Se trata de afirmaciones falsas y temerarias para actualizar las narrativas de fraude que desde el año 2021 han venido sosteniendo algunos de diversas coordinadas maneras. La bronca que le tiene que... Dice la ex candidata, no dice Keiko Fujimori. Pataletudo el señor. Es bueno recordar que el Jurado Nacional de Elecciones otorga legitimidad de origen y no de desempeño. Los resultados electorales fueron el reflejo fiel de la votación de todas y todos los peruanos. Y todos también deben haber puesto, pero en fin. Los pisos ecológicos y de todas las regiones del Perú. Así como las votaciones en el extranjero sin distinguir los descalzos de los calzados. Porque el Perú es una república, y lo escribe con minúsculas, que se adscribe a la democracia representativa sostenida en el voto universal e igualitario. Según las encuestas electorales publicadas respecto a la segunda vuelta por 18 entidades registradas, solo 2 dieron como ganadora a la señora candidata y 16 dieron como ganadora a la fórmula de su contendor. Las alegaciones del señor Salatiel Marrufo, esta es otra cuestión, a las que se ha sumado Samir Z. Villaverde, ese Marrufo dice,
y Zeta Villaverde, tampoco los menciona por su nombre, se circunscriben a la falsificación de firmas de miembros de mesa de sufragio y carecen de sustento. Ninguno de los miembros que confirmaron las mesas de sufragio alegó falsificación. Todos cobraron los pagos por su desempeño. Al no haber falsificación de firmas de las actas de sufragio, conservan su valor y reflejan el conteo de los votos efectuados en mesa. Todas las actas electorales se encuentran en el repositorio virtual de la OMPE y la colectividad sabe que el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta votos. La señora Talavera no ha tenido ni tiene acceso a los debates de las sesiones privadas, ni influyó ni influye en las decisiones del Pleno. Es absurdo pensar que puede haber tenido un mínimo alcance de alterar resultados de una elección. No sé qué. A ver, las cosas hay que desmontarlas poco a poco. En primer lugar, son casos separados. Lo del inicio del juicio oral con este tema de Janet Talavera. Sin embargo, ¿qué ocurriría? Lo pongo en condicional, pero tomando prevención. Si efectivamente se deslacra el celular y se encuentra la interferencia de Bela Barba con el presidente del jurado de elecciones, ¿habría que recusar al fiscal? ¿Se cae el caso per se? Porque en todo caso lo que estaríamos viendo es una persecución política que en la práctica ya se ha dado. 3 veces ha estado en preventiva Keiko Fujimori. Ahora, lo que hace el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, donde se ve la mano guachafa e ideológica del presidente, me hace acordar a sus tiempos de Patria Roja en Arequipa, bien que lo recordamos, y no hace ningún descargo, porque efectivamente nadie está imputando que la señora Janet Talavera haya manipulado el recuento de votos o haya cambiado. Lo que pasa es que hubo aparentemente una mediación entre Janet Talavera, Bela Barba, que tendrían algún tipo de relación muy cercana, presumiblemente, con el presidente del jurado. Ya, pero eso lo que probaría es que el señor Bela Barba tiene un encono personal contra la señora y que por lo tanto no puede proseguir como fiscal. Ya, pero pregunta, a estas alturas, Catherine, ¿cabe una recusación contra un fiscal? ¿Se le puede recusar al fiscal a estas alturas del proceso? Ni a estas alturas ni en otras alturas, porque los fiscales no se recusan legalmente. Se recusan los jueces. A los jueces se recusan. Entonces aquí habría que ver una suerte de inhibición. Ahora, el pronunciamiento que ha hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en realidad con ese pronunciamiento no te dice nada, está tratando de desviar la atención por el tema del fraude, pero aquí la imputación en todo caso, o lo cuestionable, no es el tema del fraude, sino es la politización. Lo que denuncia Keiko Fujimori en su comunicado es la politización de su investigación. Ya. Pero él se va por la tangente, trata de desviar la atención y se pronuncia acerca del fraude, que no hubo fraude, que no se puede, pero no se pronuncia acerca de, carambas, el pedido es que saquen la información de ese celular de su secretaria, de su asistente, de su especialista, lo que fuese, de su asesora, ¿no es cierto? Porque esa información en ese celular es la que probaría esa politización, ese interés de los fiscales que están investigando a Keiko Fujimori para que ella no gane esas elecciones. Entonces, eso sí podría dar lugar a que ellos se inhiban.